Eso ya, recording in progress. Muy bien, vamos a seguir con el curso. Empezamos la semana pasada viendo el primer capítulo. Recuerden que estamos trabajando el material de este libro que se llama Restauración de la Personalidad, que está agotado en físico, lo pueden conseguir en Amazon, en digital, o si desean yo se los puedo hacer llegar también, ¿no? Lo conversamos. Entonces, el primer capítulo que vimos la semana pasada era sobre un Dios que restaura, ¿no? Entonces estábamos viendo que Dios es especialista en restaurar vidas, personas que de repente no valen nada, que sus vidas quizás no tengan mucho valor por los pecados, por los errores, por los fracasos, pero que Dios quiere que nos volvamos a sentar en la mesa del rey, ¿no? Que es la historia que vimos de Mefiboset, un príncipe que fue marcado por la vergüenza, pero que fue restaurado Restaurado. a la mesa del rey, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Un segundito. Muy bien, vamos empezando con la segunda, el segundo tema, que es muy importante porque, mire, este libro yo lo escribí ya me olvidé ya cuando fue la primera edición, me parece que fue hace como 20 años, pero ya en esa época que era todavía, digamos, mucho más lejana y había menos información, ya empecé a estudiar el tema este de la mente y todavía pues había muchos, muchos temores, muchos prejuicios, ¿no? La gente pensaba, bueno, cuando hablo de la gente me refiero a la gente de la iglesia, los cristianos pensaban que hablar de la mente era de nueva era, que le tenían miedo al tema de la mente, como que hablar de la mente fuera un tema diabólico. Y yo escribí este segundo capítulo que se llama Liberación de la mente porque entendí a la luz de la escritura que la mente es importante para nuestro crecimiento y el enemigo lo sabe, por eso los principales ataques están dirigidos a nuestra mente. Y en aquella época, hace 20 años, todavía no se tocaba mucho de esto en las iglesias y como había también pues un abordaje del tema en el grupo de la nueva era, con el control mental y el método Silva y el poder de la mente. Entonces también se pensaba que era nueva era y que no tenía que hablarse de la mente. Pero obviamente ahora ya con los avances y la tecnología, y sabemos que la mente es la parte que procesa el cerebro, donde hablamos de pensamientos, ideas, recuerdos, conceptos, prejuicios, creencias, todo aquello que procesa el cerebro es la mente, ¿no? Ese mundo que a veces parece medio fantasmal, pero que no es otra cosa que una facultad del alma, y que el cerebro, que es parte del cuerpo físico, lo regula, lo administra, lo procesa, ¿no? Entonces, vamos a entrar a este tema de la liberación de la mente y vamos a compartirle los versículos que nos sirven de base, ¿ya? Vamos a ver. ¿Están viendo mi pantalla? Me confirman si ven mi pantalla, por favor. Y pastor, ¿Alguien me... ¿Sí? Ok, listo. Entonces, vamos a entrar al segundo capítulo del libro, que es Liberación de la Mente, ¿no? Entonces, la mente no es algo que inventó la nueva era, la mente no es algo que inventó la psicología, la mente es parte de lo que Dios hizo con nosotros, es parte de nuestra naturaleza tripartita. Y cuando hablamos de la mente, pues hablamos de esa área de nuestra vida que regula los pensamientos, los recuerdos, las ideas, todo aquello que es parte de nuestra vida inmaterial, pero que también al mismo tiempo lo procesa el cerebro y el cerebro y es algo físico. Entonces, por eso aún la propia ciencia distingue entre la mente y el cerebro, ¿no? La mente es el mundo de las ideas, de los conceptos, que es inmaterial, pero que el cerebro se encarga de procesar
el cerebro se encarga de gestionar, ¿no? Entonces, la mente no es algo que inventó el hombre, no lo inventó la psicología, no lo inventó la nueva era. La mente es algo que está en la Biblia. Y mire, ¿cómo será importante la mente? Que el más grande mandamiento, en la columna de todos los mandamientos sobre el cual se edifica la vida del hombre, dice en Mateo 22:37, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, con tus pensamientos, tus ideas, tu parte, lo que se llama la parte cognitiva, tu razón, tu criterio para pensar, tu capacidad de analizar, todo eso que es la mente, tiene que adorar al Señor y tiene que amar y obedecer al Señor. Entonces, ¿cómo será importante la mente que aún en el principal mandamiento de todo, que es amar a Dios, dice que tenemos que hacerlo con la mente, ¿no? Entonces, la mente no es algo que inventó el hombre, la mente es algo que inventó Dios, así nos hizo, con la capacidad de pensar, de recordar, de analizar, de tener ideas, de tener conceptos, de tener análisis. Esa es toda la parte mental del ser humano. Entonces, la mente es algo que Dios destinó para el hombre, ¿no? Y así nos hizo, es parte del importante la mente también que este proverbio muy antiguo, 23:7, dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Como piensa dentro de sí, así es, ¿no? La persona. Entonces, realmente es tan importante la mente que usted es, o sea, usted se comporta, usted vive, usted actúa dependiendo de lo que tiene en su mente, su pensamiento. Es decir, si usted piensa que es una persona que no vale, que no tiene capacidad, si en su mente tiene esas creencias, que usted es una persona inteligente, que es muy tontito, que es medio tonto, usted va a actuar y va a vivir de esa forma. Entonces, es tan importante la mente que en realidad va a terminar lo que usted es y lo que usted hace, cómo se comporta, cómo se relaciona, los logros que obtiene en la vida, cómo trabaja, todo lo que usted va a lograr y todo lo que usted va a hacer va a depender de cómo piensa usted de usted mismo. Entonces, mire qué importante la mente, no es cualquier cosa, porque usted es lo que usted piensa. Es tan importante que usted es lo que usted piensa dentro de sí. ¿Qué piensa usted de usted mismo? ¿Qué creencias tiene? ¿Qué ideas tiene? ¿Qué conceptos tiene? Eso es lo que usted va a hacer como persona. Otro versículo interesante está en Proverbios también en 17:22, que dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu fuerte seca los huesos. Es decir, conforme usted tenga su mundo interior, eso lo puede sanar o lo puede enfermar. Entonces, mire el poder que tiene la mente. Y a veces cuando uno habla del poder de la mente, repito, creen que están hablando de metafísica, de parapsicología, de nueva era, pero no es así. En realidad está comprobado que la mente tiene la facultad de enfermar el cuerpo. Por eso existen las famosas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Psiquis, el alma, la mente, soma el cuerpo, la mente enfermando el cuerpo. Hay hasta una enfermedad, un trastorno, que es la hipocondría. Los hipocondríacos escuchan de una persona que está enferma porque le duele algo y ellos asumen que están enfermos y empiezan a tener toda la sintomatología. La mente tiene un poder tremendo. Tan es así que en los experimentos científicos, esto se escuchó mucho cuando estábamos en la época del COVID y se estaban experimentando las vacunas, se hablaba del placebo, ¿no? El placebo se ha usado siempre, desde hace mucho tiempo atrás, cuando están experimentando algún tipo de medicina, algún tipo de medicamento, empiezan a hacer las pruebas y a algunas personas les dan placebo. ¿Qué cosa puede ser? Agua con azúcar o una pastilla de azúcar, algo que no es medicina, pero le dicen, mira, esta medicina te va a cambiar el dolor de cabeza, te va a hacer esto y te va a hacer el otro. Y casi hasta la mitad, el porcentaje, 40 y tantos por ciento, en realidad de gente que cree que esa pastilla, que no es pastilla, que no es medicamento, que es azúcar u otro elemento, pero si ellos creen que los va a sanar, sienten un alivio, les calma el dolor, les calma lo que se supone les va a calmar, pero en realidad no están tomando nada, pero es el poder que tiene la mente para enfermar o para sanar, ¿no? Entonces, este es un tema importante, no es un tema secundario. Y otra vez, viendo la importancia que le da la Biblia al tema de la mente, Pablo nos da un texto que es clave, pero que no lo estamos usando, que no lo estamos ejecutando en nuestra vida. Pablo dice claramente, no se conformen a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio
¿no? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el mundo quiere ser transformado en una mejor persona. Se supone que para eso estamos aquí en la tierra, para ser transformados, para ser mejores personas. Pero en la práctica, mire, yo tengo 35 años más o menos caminando con el Señor. He viajado por todo el Perú y fuera del Perú y he visitado, no sé, cientos de iglesias quizás. Voy a encontrar lo mismo, creyentes que han recibido al Señor, que aman a Dios, que leen la Biblia, que oran, que van a la iglesia, ofrendan, diezman, evangelizan, todo lo que se supone debe hacer un cristiano. Pero sin embargo son inseguros, son ansiosos, son temerosos, son acomplejados. O sea, en realidad no ha habido una transformación, ¿no? Entonces, algo está pasando allí porque, ¿por qué no han sido transformados si se supone que son cristianos? Entonces, lo que pasa es que, escúchame bien lo que le voy a decir a usted que es creyente, que está acá. Escúcheme, la transformación del cristiano no es automática. Escúcheme, no es automática. No es porque yo soy cristiano y voy a la iglesia, automáticamente ya me voy a transformar en una mejor persona. No, no, no. Este es un proceso que tiene que ser intencional. Es un proceso que tiene que ser trabajado. Es un proceso que tiene que ser ejecutado por la propia persona. Entonces, no es automático la transformación y eso es algo que a mí me carga de una manera especial, me preocupa y me da pena en realidad ver cristianos, hijos del Dios viviente, templo del Espíritu Santo y todo lo que la Biblia dice. Sin embargo, viven vidas apocadas, temerosos, ansiosos, en realidad están llenos de cosas. Entonces, ¿dónde está la transformación? Es que la transformación no es automática. La transformación, según Romanos 12:2, es por medio, o sea, hay un medio, hay una forma de transformarnos que es renovar nuestra mente y ser renovados transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento es mente, tu manera de pensar. Entonces, ahí tenemos una pata coja de la mesa, ¿no? Ahí quizás la iglesia se ha quedado en los años de no trabajar esta área y no hemos podido nosotros tener pues una iglesia donde la gente sea transformada en gente de fe, gente alegre, gente exitosa, gente que pueda alcanzar su potencial. No, las iglesias están llenas de gente, disculpe la palabra, gente ignorante, gente mediocre, gente que no crece, gente que no avanza, gente que no llegan a vivir una vida abundante como la dijo el Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos está dando la clave aquí en Romanos 12:2, que esta transformación es por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque usted es lo que usted piensa. Usted tiene acá en la cabeza una supercomputadora que tiene guardados recuerdos, ideas, palabras, traumas, ofensas, gritos, a todo lo que usted ha experimentado a lo largo de su vida, incluso desde el vientre de su madre está almacenado ahí. Y si esa información no es la correcta, usted va a vivir una vida que no va a corresponder pues a lo que Dios quiere. O sea, su vida va a reflejar lo que usted tiene guardado en ese disco duro llamado cerebro, que es el que canaliza su mente. Entonces vemos que el tema de la mente es muy importante, no es secundario, es un tema prioritario. ¿Por qué? Porque la transformación depende de que usted renueve su mente, renueve toda esa información que tiene en la cabeza, en el cerebro, que es equivocada, que es falsa, que es diabólica, y cambiarla por la información que viene de Dios. Es un cambio de software. Entonces, el diablo, sabiendo la importancia que tiene la mente, entonces, ¿dónde ataca el diablo? En la mente, porque el diablo no puede forzarte a hacer nada. El diablo no puede agarrar tu mano y forzarte a pecar o a hacer algo que no quieres. El diablo ni Dios te obligan a hacer nada. El diablo que hace trabaja en tu mente. Entonces, vamos a ver algunos ataques que el enemigo ha hecho a nuestra mente, ¿ya? Porque el diablo donde opera es en la mente, todo es un juego en nuestra mente, ¿no? Vamos a ver algunos ataques diabólicos, algunos textos en la Biblia que nos hablan de esos ataques que el diablo hace a nuestra mente. Por ejemplo, en Job 37:19, este es un versículo que no es muy conocido, pero mire qué interesante, dice, muéstranos qué le hemos de decir. Mire, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Escuche bien, porque nosotros no podemos ordenar las ideas
a causa de las tinieblas. A causa de las tinieblas, que es la operación que hace el diablo, dice que no pueden ni siquiera ordenar sus ideas. Entonces hay un ataque diabólico en la mente para que ni siquiera podamos ordenar nuestras ideas, ni siquiera podamos organizar coherentemente nuestras ideas. El diablo ataca la mente. Las tinieblas es el reino del diablo. Y este texto dice que por causa de las tinieblas ni siquiera podían ordenar las ideas. Mire qué importante. Otro texto que nos habla de estos ataques diabólicos a la mente está en Eclesiastés 7:7. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer, otras traducciones dicen embrutecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. La primera parte dice la opresión. ¿Quién es el que oprime? El diablo, obviamente. ¿Qué hace esta opresión? Entontece al sabio, embrutece. Por eso usted encuentra gente que está tan atacada por el diablo que no razona su mente. A mí me sorprende, por ejemplo, me sorprende ver gente que es muy inteligente, por ejemplo, en su profesión, que es muy inteligente para otras cosas, pero cuando usted le habla de las cosas espirituales, como que no entienden, como que no sé, medio raro, no pueden procesar las ideas, como que están con una pared en la mente y no logran entender. Entonces, eran entontecidos, pero entontecidos para las cosas espirituales, pero para otras cosas sí su cerebro funciona muy bien, para su profesión, para sus estudios, para su negocio, son muy buenos, pero a la hora de tratar los temas espirituales, ahí tienen un bloqueo. ¿Por qué? Porque el diablo dice, ha embrutecido, ha entontecido a las personas, ¿no? Y en otras palabras dice que en otro texto dice que ha entenebrecido la mente para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, hay un ataque diabólico muy fuerte en la mente de las personas. Pero hay un texto que la iglesia, mire, hace 20 años se puso, 20, 25 años se puso de moda, pues el tema, digo de moda porque hubo mucho material, muchas conferencias sobre el tema de la guerra espiritual, ¿no? La guerra espiritual tuvo un boom, hubieron muchos escritores, predicadores famosos por el tema de guerra espiritual y normalmente se usaba un texto de Segunda de Corintios, ¿no? Un texto de Segunda de Corintios. No se No se escucha, pastor. escucha, no se escucha. Ok, perdón. Dice que se usaba, me estaba diciendo que se usaba en estos conferencias y congresos de guerra espiritual un texto de 2 de Corintios, se lo voy a mostrar ahora, 2 de Corintios 10, 4 y 5, que dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Entonces, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta a la obediencia de Cristo. Entonces, este texto se usaba para hablar de guerra espiritual. Entonces, me acuerdo que había hasta conferencias de guerra espiritual con el nombre de Derribemos Fortalezas. Entonces, asociaban fortalezas con demonios y la gente en esa época pensaba que las fortalezas eran demonios que estaban afuera. Y en realidad vamos a ver el texto, que este texto no habla de demonios por ningún lado. Vamos a ver la famosa ley del contexto en hermenéutica. El contexto es lo que marca la interpretación, ¿no? Entonces ahí está el pasaje, 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, que es un argumento, un proceso mental cerebral. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Conocimiento, la parte cognitiva de nuestro cerebro, pensamientos, ideas, cerebro. Y llevando cautivo todo pensamiento, pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, por el contexto, usted puede darse claramente, se da cuenta que está hablando de argumentos, que está hablando de conocimiento y está hablando de pensamiento. Entonces, no está hablando de demonios, está hablando de fortalezas mentales, son ideas, conceptos. Por eso dice que todos estos argumentos, que son pensamientos, ideas, conceptos, hay que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo.
Nuestros pensamientos tienen que sujetarse a la palabra de Cristo. Entonces vemos que estas fortalezas no son demonios que están afuera, estas fortalezas son ideas, pensamientos que están adentro. Y adentro tenemos que hacer la guerra, de derribar estas creencias, derribar estas fortalezas mentales que han sido implantadas pues a lo largo de los años por tu papá, tu mamá, tu cultura familiar, tus hermanos, tus profesores, tus compañeros del colegio, del barrio, es decir, todo ese paquete de influencias que has recibido, como dije, hasta desde el vientre de la madre, han ido formando en tu mente ideas, conceptos que son fuertes, por eso se llama fortaleza, son cosas muy fuertes porque están arraigadas en tu cerebro, pero que si no son pensamientos de Dios, son fortalezas negativas que te están haciendo daño y que hay que derribarlas, pero ¿cómo se derriba? Dice el texto, llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo, es decir, hacer el proceso de identificar qué pensamiento domina mi mente o qué pensamientos dominan mi mente y que ese pensamiento se sujete a lo que dice Cristo. Ejemplo, si yo tengo desafíos como profesional, como empresario, como persona, entonces digo, no puedo, no voy a poder, tengo una idea, tengo una creencia, tengo una fortaleza en mi mente que me dice, no voy a poder, no voy a tener éxito, no lo voy a lograr. Esa es la fortaleza que me metieron en la cabeza. Pero que dice Cristo, acá la manera de derribar una creencia limitante, una fortaleza, es preguntar qué dice Dios al respecto. Y Dios dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esa fortaleza, esa mentira de que yo no puedo, la llevo cautiva para que obedezca lo que dice Dios en su palabra, lo que dice Cristo. Y lo que dice la Biblia y dice Dios es que todo lo puedo en Cristo. No puedo hacer cosas grandes porque soy limitado, porque soy de provincia, porque no estudié, no sé qué, qué sé yo. No puedo hacer cosas grandes. ¿Qué dice Dios en su palabra? En Dios haremos proezas. Entonces yo tengo que agarrar la mentira, la fortaleza que fue implantada en mi mente y llevarla abajo, que se sujete a lo que Dios dice. ¿A quién le voy a creer? ¿A todos los mentirosos que me han hablado toda mi vida o a Dios que dice que puedo hacer proezas? Este es un proceso de todos los días. Este es un proceso que nos va a tomar años. Esta renovación de la mente no es algo que ocurre en un día. Esto es un proceso que nunca va a acabar porque siempre habrá nuevos pensamientos que renovar. Siempre habrá fortalezas nuevas que derribar en nuestra mente. Esta es una dinámica de todos los días. Entonces vemos que hay una guerra en nuestra mente y que la metodología, digamos, para derribar estas fortalezas es contrastarlo con lo que dice Dios en su palabra y empezar a creer lo que Dios ha dicho y al final vamos a ver una herramienta práctica para hacerlo, ¿ya? Entonces quiero mostrarles algunas fortalezas que son típicas. Cuando hablo de fortalezas hablo de mentalidades, ¿no? Maneras de pensar muy comunes que tienen todas las personas y también lamentablemente lo tienen los creyentes, ¿no? Los creyentes también lamentablemente fueron contaminados con ideas, conceptos, creencias por los padres, por las experiencias de niño y por todo, pues, la influencia del medio ambiente. Y la realidad es que llegamos a la edad adulta y aún siendo creyentes, no logramos ser las personas que podríamos ser porque estas fortalezas simplemente dominan nuestra vida. Entonces vamos a ver algunas fortalezas o mentalidades comunes. Por ejemplo, la mentalidad de esclavo, ¿no? Obviamente estamos hablando de Israel. Si usted lee la Biblia, le muestro un versículo, pero hay varios, donde ellos habían salido de Egipto, donde fueron esclavos, ya eran libres, pero seguían pensando como esclavos. Es decir, eran libres con mentalidad de esclavos. Entonces, al primer problema que enfrentaban, querían volver a Egipto. Tenemos el texto ahí de Números 14:3 donde dicen ellos, ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? O sea, ellos ya eran libres, habían salido de Egipto donde eran esclavos, pero siempre querían volver. Entonces, como dicen algunos teólogos, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. O sea, Egipto seguía en su mente, seguían pensando como esclavos. Y este es el drama de muchos creyentes, que a pesar que la Biblia dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, Jesucristo ha roto nuestras cadenas, Jesucristo nos ha liberado, somos libres, no somos esclavos de nada ni de nadie, solamente somos esclavos de Cristo. Sin embargo, muchos creyentes siguen viviendo como esclavos, esclavos a hábitos,
esclavos a vicios, esclavos a adicciones, esclavos a mal carácter y infinidad de esclavitudes. Pero entonces, esta es una fortaleza, seguir pensando como esclavo a pesar de que ya Jesucristo me hizo libre. Entonces, ¿será que tienes algo de esclavitud todavía? ¿Sigues amarrado todavía, esclavizado a pensamientos, recuerdos, por ejemplo? Hay gente que está esclavizada a los recuerdos dolorosos. Sí, que a mí me pasó tal cosa, y mi papá y mi mamá, a mí me abandonaron, a mí me pegaron, a mí me hicieron esto, me hicieron el otro. Entonces, estás esclavo a un recuerdo que ya pasó. Entonces, pero eso no es la voluntad de Dios, porque Jesucristo ha roto nuestras cadenas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si tú entiendes que tienes una mentalidad de esclavo y estás esclavizado a algo, a algún pensamiento, algún recuerdo, algún trauma, no sé a lo que estés esclavizado, declara todos los días: Jesucristo rompió mis cadenas, Jesucristo me ha hecho libre. Si elijo libertad, seré verdaderamente libre, así que soy libre. Jesús me ha libertado. He conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. No soy esclavo de nadie, soy libre. Tienes que empezar a sujetar este pensamiento de esclavo a lo que dice Dios en su palabra, que dice que ya eres libre, que Jesús ha roto tus cadenas. No tienes que vivir esclavizado a nada ni a nadie. Aún Pablo dice en el Nuevo Testamento: todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré esclavizar por ninguna. No te puedes dejar esclavizar por nadie, ni nada, porque ya Jesús te ha hecho libre. Entonces, si tú descubres esta noche que tienes una fortaleza donde te mantiene esclavo a ciertos recuerdos, hábitos, personas, lo que sea, empieza a trabajar en tu mente, declarando todos los días, creyendo que eres libre, porque eso es lo que Dios ha dicho. Dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que esta fortaleza que te hace creer que eres un esclavo se sujete a lo que Dios dice. Y Dios dice que Jesús te ha hecho libre. Entonces, esta es una guerra que tú tienes que ganar en tu mente, ¿no? Cambiar, debilitar esta mentira y fortalecer la verdad de Dios. La mejor manera de hacerlo es declararlo una y otra vez, declararlo una y otra vez. ¿Ok? Ahora, otra mentalidad muy, muy conocida es la mentalidad de langosta, ¿no? Esta es la mentalidad que tenían los espías que mandó Moisés a investigar la tierra prometida, no para ver si podían conquistarla, porque Dios había dicho que la iban a conquistar, sino para ver cómo, o sea, la estrategia, la metodología. Vamos por la izquierda, por la derecha, por qué ciudad empezamos, vamos por arriba, por abajo, es decir, era la forma, era una cuestión estratégica, no para ver si podían, pero esta gente tenía un problema. Dice en Números 3:73, y mire la fraseología, mire cómo lo narra la Biblia. Dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, mire lo que dice, a nuestro parecer, o sea, ellos se veían así, a nuestro parecer, como unas langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire esa mentalidad de langosta, esa mentalidad de un insecto. Obviamente tenían razón para pensar así, claro, fueron esclavos 400 años. 400 años los humillaron, los maltrataron, los golpearon, los vejaron, los insultaron, les hicieron sentir que no valían nada, les hicieron sentir que eran peores que un insecto. O sea, tenían razón para pensar así. Pero Dios ya los había liberado. Ellos tenían que aferrarse a lo que Dios les había dicho, que eran su pueblo, que eran un pueblo libre. Entonces, ellos todavía seguían pensando que eran langostas, que no pueden. Entonces, ¿cuál es la palabra clave de la langosta, ¿no? Ellos dijeron: nosotros no podemos subir contra ellos. ¿Cuál es la palabra? No puedo. Si usted es una persona que piensa y dice: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, usted es una langosta. Tiene mentalidad de langosta, lamentablemente. Lamentablemente usted todavía no ha derribado esa fortaleza que le hace pensar que usted es una langosta, un insecto. ¿Y cómo habla una langosta? No puedo. Ellos decían: no podemos subir contra ellos. Es tierra que traga a sus moradores. Siga leyendo todo el capítulo, así hablaban. El pez por la boca muere. Sin embargo, Josué y Caleb, que eran parte de los 12, vieron lo mismo que vieron ellos, era el mismo escenario, sin embargo tenían otra mentalidad. Ellos dijeron: sí podemos, más podemos nosotros que ellos, son pan comido.
Mire cómo es la diferencia de la mental. Entonces, ¿qué pasó? La langosta dijeron, no podemos, y no pudieron, pues, no entraron. Josué y Caleb dijeron, sí podemos, y pudieron. Así que la famosa frase de Henry Ford, si crees que no puedes, tienes razón. Y si crees que sí puedes, también tienes razón, es cierto. O sea, usted va a hacer lo que usted cree que puede hacer. Pero si usted piensa que es una langosta que no puede hacer algo grande con su vida, usted no va a poder hacer nada con su vida. Siempre se va a estar limitando porque usted cree que no puede, porque tiene una fortaleza en su cabeza que le dice eres una langosta, eres un insecto. Obviamente, pues un insecto no puede conquistar una ciudad. Para conquistar una ciudad tenían que tener mentalidad de conquistadores. Y Josué y Caleb tenían mentalidad de conquistadores. Y la Biblia quiere que tú y yo tengamos mentalidad de conquistadores, de avanzar, de crecer. No te corras a los desafíos, no te corras a los retos, cambia esa manera de pensar y de hablar, no puedo, no puedo, no puedo, no, tú no eres una langosta, eres un conquistador. Derriba esa fortaleza, sométela a la obediencia de Cristo, somételo a la palabra de Dios, es una mentira. Pero el que tiene que derribar esa fortaleza no es Dios, el que tiene que derribar esa fortaleza eres tú. Tú tienes que derribar la fortaleza, este es tu trabajo. Dios ya hizo su trabajo, el que tiene que derribar esa fortaleza ahora eres tú. Entonces esta mentalidad de langosta nos impide crecer y avanzar. Otra mentalidad es la mentalidad de sanguijuela, ¿no? La mentalidad de sanguijuela, dice Proverbios 13:15, dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, 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 dame. Esta mentalidad de sanguijuela nos mantiene en la pobreza, porque la mentalidad de sanguijuela es aquel que siempre dice dame, dame, y no es yo doy, sino dame, dame, viven para recibir. Es la mentalidad del mendigo, es la mentalidad del que está siempre pidiendo y no está dando. Entonces piensa como pobre porque siempre está esperando que le den, dame, dame, y no da. La manera de romper esta mentalidad es siendo generoso. La manera de romper esta mentalidad de sanguijuela es vivir para dar. Aún hablando económicamente, aún de tu pobreza, tú puedes ser generoso. Aún de tus pocos recursos, tú puedes ser generoso. Pero el que tiene mentalidad de sanguijuela no da, pues, y se justifica que no tiene, que no puede. Pero en realidad, mientras tú sigas esperando que te den, vas a seguir viviendo en pobreza porque es una mentalidad de sanguijuela, ¿no? Entonces, perdón, no sé si está grabando esto. A ver, déjenme ver un momentito. No sé si se ha detenido la grabación. Sí está grabando, pastor. Está grabando ya, perfecto, gracias, gracias, Leo. Entonces, la mentalidad de sanguijuela es aquel que vive para pedir. Y hay gente que le gusta pedir, 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 pero no le gusta dar, ¿no? Si usted quiere vencer esta mentalidad de sanguijuela que lo va a amarrar a la pobreza, aprenda a ser generoso, aprenda a soltar, aprenda a dar, darle a su Señor, diezme, ofrenda, ayude al que no tiene, ayude al pobre, ayude a sus hermanos, aún de lo poco que tiene, sea generoso. Y así rompemos esta mentalidad de sanguijuela. La mentalidad de perro muerto la vimos la semana pasada, fue la frase que usó Mefiboset cuando David lo manda a llamar, y dice, inclinándose él, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Un perro muerto es no valgo, no sirvo para nada, soy un inútil. Claro, era un lisiado era una persona que aún ahora se le llama también minusválido, una persona que no tiene la capacidad de desenvolverse, de hacer cosas, de producir, ¿no? Entonces, a veces nos han marcado con este estigma de que somos un perro muerto que no sirve para producir, lo cual es una mentira. No importa quién sea usted, qué limitaciones intelectuales, académicas, sociales tenga usted, usted y yo podemos ser gente muy productiva porque Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros y os he puesto para que llevéis mucho fruto. Así que todos hemos sido puestos para ser fructíferos. Nadie puede decir, no, yo soy un minusválido, no puedo producir porque soy así, porque soy... No, 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 no. Es una actitud de corazón de entender que Dios nos ha llamado para ser productivos, ¿no? Otra mentalidad es la mentalidad del jornalero, ¿no? Esto lo tenemos en el hijo pródigo que se fue, malgastó los bienes y cuando regresa le dice al padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? Jornalero es un trabajador, un obrero. Pero el papá no lo recibió como jornalero, el papá mató al mejor buey que tenía, hizo ahí un chancho al palo, no sé qué cosa hizo,
cordero a la caja china, hizo un banquete, le puso un anillo y le dio la mejor ropa. Entonces, el jornalero no entiende que es hijo, pero mire cómo el juego de palabras, qué interesante, ¿no? Porque obviamente para entender este hijo menor hay que entender también al hijo mayor, el otro, que dice la Biblia que cuando el hijo vuelve, el menor, el que se había ido, él estaba trabajando, estaba haciendo mérito, estaba sudando la gota gorda, estaba ahí extenuándose. ¿Para qué? Para ser amado, para ser aceptado del Padre. Y este hijo, el que vino, dice, yo no soy digno, yo no soy digno. Pero el hijo mayor, ¿cómo hablaba? Yo nunca te he desobedecido. Mire, qué interesante es esto, porque tenemos al legalista y al que vive en la gracia. El legalista quiere hacer méritos. El legalista cree que puede ganar mérito. Entonces, cuando ora, no ora para tener intimidad con Dios, ora para ganar mérito. Cuando lee la Biblia, no lee la Biblia para escuchar la voz de Dios, lee la Biblia para ganar mérito. Cuando congrega no es para disfrutar del culto a Dios, es para ganar méritos. O sea, el legalista todo lo que hace lo hace para tener méritos suficientes para ser aceptado por el Padre. El hijo pródigo era muy inteligente, entendió lo que es la gracia. Él dijo, no soy digno. Nunca seremos dignos, nunca harás los méritos para que Dios te acepte, nunca harás los méritos para que Dios te ame, nunca harás los méritos para que Dios te bendiga, nunca. Siempre será por gracia, nunca seremos dignos. Entonces, este hijo pródigo sabía hablar. Él dijo, no soy digno. El hijo mayor decía, nunca te he desobedecido. Yo te obedezco, yo merezco que me hagas algo, yo merezco que me bendigas porque yo me rompo el alma trabajando, obedeciéndote. Cree que tiene méritos. Aquí tenemos un gran problema. Entonces, a veces hay gente que tiene esa mentalidad de jornalero y no logra disfrutar su vida de hijo. Está como el hijo mayor, viviendo una penitencia constante y su vida cristiana es una vida de penitencia y cuando lee y cuando ora y cuando va a la iglesia todo es penitencia, no disfruta. Estos son esos legalistas que su vida es tensa, su vida es árida, porque están en el fondo intentando hacer méritos para que Dios los ame y nunca tendremos los méritos. Entonces son fortalezas, son ideas, son maneras de pensar que están ahí y que nos limitan. Entonces, ¿cómo cambiamos esas ideas? ¿Cómo logramos renovar la mente? Entonces Dios nos da la clave en la propia Biblia y desde antes del Señor Jesús ya al pueblo de Israel, cuando le da sus mandamientos, Dios le dice así en Deuteronomio 6, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, la palabra que Dios le había dicho, estarán sobre tu corazón, o sea, en tu mente, en tu cabeza, en tu ser, en tu conocimiento. ¿Y cómo lo puedes hacer? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio 6, 6 al 8. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol, no hay magia, no hay truco, es sencillísimo. Tus fortalezas mentales son información equivocada que te metieron en la cabeza, empezando de tus propios padres, tu sistema educativo, profesores, todo eso está acá. Son información incorrecta, falsa, mentiras del diablo. Lo que tenemos que hacer es meter la información verdadera, la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Y cómo hay que hacerlo? Ahí lo dice claramente, Señor. Repítela, háblala, escríbela cuando te acuestes, cuando te levantes y cuando vayas por el camino y cuando estés en tu casa. O sea, métete la palabra, memoriza la palabra, declara la palabra todos los días, duérmete pensando en la palabra, escribe la palabra, léela, subrayala. Mira, acá no hay. Se congeló. Sí, se congeló. Pastor, se congeló. Y pensar pensé que que era era yo, pero yo también igual. sí se ha congelado. Ay, qué pena. Y ahora Hay que esperar un rato para. ya, Truco. pero Solamente gracias. la palabra, no, la verdad. Pastor, se había congelado. ¿Otra vez?
Aló, aló. Se fue por unos minutos. ¿Aló? Sí, ¿Me están pastor, se escuchando? había Se congelado. congeló, Pero ya pastor. ahora, Sí, que está haciendo frío por acá. Disculpe. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, pero bueno, ya estamos acá, ¿no? Ya volvió. Entonces, la idea es esto, derribar la mentira con la verdad de Dios. La verdad de Dios está en la Biblia. Yo estoy convencido que tenemos una generación de creyentes esclavos con mentalidad, a pesar de ser creyentes, mentalidad incorrecta, porque las nuevas generaciones no leen la Biblia. Las nuevas generaciones de cristianos no leen la Biblia. Ese es el tema. No Porque, saturan su ajá, mente con la y, palabra. Entonces, y el perdón, templo que hay está una por voz ahí. casa es A donde ver, un hacen ratito, los hay una eventos. voz, por favor. Pero el evento, Ese el templo, micrófono, templo es este grandazo, ¿no? por favor, si lo pueden apagar, no lo identifico. Aló, 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 El Javier Prado corresponde aló. a esa zona de por abajo, como ¿Quién para está hablando ahí? y de la Molina sí, pero Ayúdame, corresponde para esa zona. Y pastor, de, y ayúdame. de todo. Ya, lo encontré. Ok. Entonces, estábamos hablando que la única manera, no hay otra forma, si hubiera otra forma yo se la diría, pero acá no hay truco. Acá la cosa es saturar nuestra mente con la palabra. Repito, léala, memorícela, declárela todos los días. Por eso dice cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, todos los días, habla, declara la palabra, escríbela, léela, subrayala, píntala. Es decir, saturar nuestra mente con la palabra de Dios, no de una manera legalista para hacer méritos, sino para limpiar nuestra mente. Es la única manera de renovar la mente. Nuestra mente está llena de mentiras. Nuestra mente está llena de engaños del diablo. Nuestra mente está llena de creencias equivocadas, fortalezas mentales que nos están haciendo daño y que no nos dejan avanzar en la vida. La única manera de derribar esas fortalezas es llevando a los cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Memorizando, recordando, hablando, meditando en la palabra una y otra vez. Así que acá no hay otro camino y no hay truco, no hay varita mágica. Simplemente, mi hermano, sature su mente, llene su mente con la palabra de Dios y la propia palabra de Dios va a expulsar las mentiras que fueron metidas durante años. No hay otra forma. La palabra de Dios por eso dice que es una espada de doble filo. Esa espada es la que pelea en tu mente para librarte de los engaños que te han metido durante años. Entonces, mis hermanos, resumiendo, nuestra mente tiene que ser transformada para que nosotros seamos transformados como personas. La batalla está en nuestra mente. Dios ya perdonó nuestros pecados, nuestro futuro eterno está garantizado, pero ahora tenemos una batalla que está en nuestra mente. Y aquí le dejo una herramienta, porque a veces me dice, pastor, pero los malos pensamientos vienen a mi mente, ¿qué hago? Cuando vienen malos pensamientos de cualquier tipo, pensamiento de fracaso, de muerte, de pecado, de lo que sea, la mejor manera de contrarrestar un pensamiento negativo es hablando, no es pensando. No voy a pensar en algo bueno, no, la mente se distrae, habla. ¿Qué hablas? La palabra. Cuando tú estás declarando la palabra, vamos a suponer que te viene el miedo, pues, ay, no voy a poder pagar, no voy a tener los recursos. Entonces empieza a declarar, mi Dios suplirá mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria, pero háblalo en voz. Cuando estás declarando esa palabra, tu mente tiene que pensar en lo que estás hablando, obviamente. Por eso es que lo mejor para contrarrestar un mal pensamiento, un pensamiento negativo, es declarar la palabra en voz audible, en voz alta. Cuando estás haciéndolo, tu mente va a tener obligadamente que pensar en lo que estás hablando. Entonces estás contrarrestando automáticamente el pensamiento negativo. Usa tu boca para hablar y declarar lo que Dios ha dicho. Ponte de acuerdo con Dios y declara lo mismo que Él ha dicho en su palabra y con esa palabra vamos a vencer. No hay otra forma. Así que esto es una herramienta práctica. Vienen los malos pensamientos, declara lo que Dios dice al respecto, pero en voz alta. Una y otra vez, una y otra vez. El Señor suplirá mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Dios suplirá mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Habla, habla, camina hablando. Cuando salgas por la calle, estés en tu casa, habla, 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 habla. Usa la palabra. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y no hay nada más poderoso que la propia palabra del Señor. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Tenemos unos 10 minutitos. Si usted desea preguntar, comentar algo puntual y si va a hablar,
que sea corto, 1 minutito, no se explaye mucho porque hacemos otra clase ya. Entonces, si usted quiere comentar algo, preguntar algo, 1 minutito, puede prender su micro y lo vuelve a apagar, por favor. Prende su micro y lo vuelve a apagar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer? Es el momento de hablar. Puede prender su micro, pregunta, comenta y lo vuelve a apagar. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Se entendió entonces? Ok. Entonces parece que la clase está clara, ¿no? No hay ninguna pregunta, ningún comentario. Listo. Vamos a orar entonces. La próxima semana todavía pueden invitar a más personas. Eh, el mismo link, va a ser el mismo link, así que el link usted lo puede compartir con gente que conozca, creyente, no creyente, pero gente de confianza, que no entre nadie a hacer otras cosas, porque hay casos donde entran y entran como infiltrados para estorbar la clase, ¿no? Pero si son gente que usted conoce, creyente o no creyente, invítelos, ¿ya? Invítelos, todavía tenemos varias clases más por delante. Es los miércoles a las 8 con el mismo link. Ok, vamos a orar para terminar, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres. Declaramos en esta noche que somos libres de todo vicio, de toda adicción, de todo mal hábito. Somos libres, Señor, porque tú nos has hecho libres. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Declaramos, Padre, que no somos jornaleros, somos tus hijos y somos herederos. Declaramos que tenemos todo lo que tú dices que tenemos, somos todo lo que tú dices que somos y podemos hacer todo lo que tú dices que podemos hacer. Declaramos en esta noche que somos gente que por tu gracia podemos hacer proezas, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo podemos hacer proezas, podemos hacer cosas grandes en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en lo empresarial, en lo profesional. No hay límites, Señor. Podemos pensar en grande, podemos soñar en grande, porque tú, Señor, por tu gracia, nos has dado la capacidad de hacer proezas. Declaramos que somos tu pueblo, Señor, somos un pueblo sano. Declaramos que somos un pueblo fuerte. Diga el débil fuerte soy. Somos un pueblo intrépido. Declaramos que somos bendecidos, somos prósperos, somos generosos, Señor. Declaramos lo que tu palabra dice. Somos poderosos en la tierra según tu palabra. Somos una generación bendita por los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor. Esperamos lo mejor de ti, esperamos buenas noticias, esperamos tu bondad, esperamos ver tus maravillas, esperamos ver tus prodigios en nuestra vida. Gracias, Padre, te bendecimos, te damos gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces el próximo miércoles nos juntamos a las 8 de la noche por Zoom, que los miembros de nuestra iglesia, el domingo a las 11 de la mañana, nos encontramos en San Borja y nos preparamos para nuestro aniversario 31 de marzo a las 11 de la mañana también. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Saludos a la gente que nos ve de Estados Unidos, de México, de Chile, también me parece que he visto ahí. Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones, pastor. Gracias. Gracias, Noches. pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Nos vemos con todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Nos vemos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a usted también, pastor. Gracias, pastor.